Hello, bienvenidos a un en vivo más, la segunda parte. Voy a esperar a que se conecten. Mandé muchas invitaciones para que les llegara el en vivo. Este, bueno, ayer les hice un en vivo que les decía que era una petición. Ya varias personas me habían escrito y me habían dicho que querían que les hiciera un en vivo de este tema, de mi experiencia con las cirugías plásticas. Y no me refiero a mí, bueno, sí un poco de lo que yo me he hecho, pero más bien de las experiencias que yo he vivido o viví al acompañar a mis amigas en estos procesos, los diferentes médicos que las atendieron, como las experiencias personales, o sea, lo que vives tú como espectador en cuanto a una cirugía plástica. Ay, perdón. Ay, ya saben que hasta ahora me pongo un poco extraña. Y bueno, voy a esperar a que se vayan conectando. Normalmente ya hago a esta hora los en vivos. A las 10, 10:30. Porque ya es un horario donde están un poquito más desocupadas o desocupados. Y ya me pueden poner más atención. Si no, le pierden el hilo. Ayer les hablé un poquito de el tema de las lipoesculturas, las liposucciones, las variantes que ahora existen, lo, la lipotransferencia, la abdominoplastía, que son procedimientos que van esculpiendo el cuerpo. Ahora, ¿cómo se puede llegar a tener una silueta más marcada, un cuerpo más definido? Pues sí, con dos, tres liposucciones, lipoesculturas, obviamente se va modificando y se va logrando ese objetivo. Este, y bueno, otras de las cirugías que me tocó experimentar y me tocó ver con mis amigas o las chicas con las que yo trabajaba eran los implantes de seno, los implantes mamarios. Estos, en principio, o hace años, se hacían estos implantes y el material con el que estaban hechos eran de soluciones salinas, o sea, eran como líquidos. Realmente el implante, pues todos, la mayoría de las personas sabemos, es una bolsita y puede estar rellena de silicón o rellena de solución salina. La solución salina era acuosa, era un líquido, era como lo que les ponen en los sueros, así es la solución salina. El silicón obviamente es más denso, tiene una textura como parecida a la del silicón que utilizamos en casa, les digo, para pegar cosas, muy similar. La textura. No quiere decir por ser silicón que era un polímero como el como el que se utiliza para pegar objetos. Pero son los materiales de los que están hechos los implantes para glándulas mamarias. Dependiendo de um, la necesidad del cuerpo y el tamaño del implante es como les recomiendan si es con solución salina o si es en silicona. Normalmente los de solución salina son menos peligrosos. Ahora se utilizan esos implantes para cuando tienen que hacer reconstrucción de las mamas porque hayan padecido de cáncer o algo así. No es recomendable que utilicen los implantes de silicón cuando tienen antecedentes bueno, tienen predisposición genética al cáncer, que es una de las enfermedades que más pueden dañar al ponerse un implante. Porque les digo, a final de cuentas, como lo que les decía de los implantes de glúteo, a final de cuentas, um, corres el riesgo de que tu cuerpo lo rechace porque es algo extraño, es algo ajeno a tu cuerpo. Entonces lo rechace y pues obviamente puede haber una contraindicación o hay un
un problema que se presenta que se llama contractura del seno. Entonces es cuando el seno se voltea o se les sube y se va hacia atrás de la cavidad, como hacia por la axila, porque a veces les implantan los senos por medio de la axila. Algunas cirugías se hacen a través del pezón, abriendo el pezón. Otras más por debajo, les hacen una pequeña incisión por debajo del pezón. Hay diferentes métodos de aplicación o de introducción del seno, del implante hacia el seno. Am, Obviamente es dependiendo de cómo cada médico trabaje, cada médico haga la implantación. Pero les digo, la contractura de seno es cuando se les hunde y se llega a ir hacia arriba o no baja el implante. Normalmente o lo más recomendable o lo que yo veía con mis amigas es que el seno se los ponían por encima del músculo, no por debajo. Porque entonces si no, con la gravedad, con la edad, se va colgando de nuevo y se va cayendo. Y pues no tiene ningún caso. O sea, realmente lo que buscan es que estéticamente esté en una posición correcta para que eso dé un aspecto de unos pechos o unos senos más jóvenes. En el caso de chicas transgénero como mis amigas o amigas que tuve que se operaron, ellas tienen que utilizar primero hormonas. ¿Para qué? Para empezar a hacer la cavidad, a hacer como una bolsa para que el seno pueda introducirse y entrar en esa cavidad. A veces los hombres no tienen el pectoral muy desarrollado, entonces es como plano, entonces no hay espacio para eso. Entonces el proceso hormonal que se tiene que llevar antes de es para eso, para generar una bolsa, para que estos tengan la capacidad y se pueda introducir un implante. Les digo, entonces cuando corre el riesgo la persona de padecer cáncer o hay antecedentes de cáncer en su familia, es más recomendable los de solución salina. Al igual que son de menos riesgo porque si se llegase a romper el implante, la solución salina es absorbente, o sea, es un líquido salino. Y el silicón es al contrario, es como un polímero y entonces puede generar una infección. Otra de las situaciones que llegué a ver que podían ocurrir con los implantes es que se hace una bolsa alrededor, un tipo de callosidad o de piel alrededor del implante. Entonces, esta bolsa la genera el cuerpo como el defensa en protección, porque el cuerpo, les recuerdo, tiene memoria. El cuerpo normalmente sabe que ese es un cuerpo extraño el que introdujeron, entonces al rechazarlo genera una defensa y entonces se empieza a crear esta pequeña bolsa alrededor como de piel del implante y lo empieza como a presionar y a hacer más pequeño como defendiéndose. Eso también puede ser una de las contraindicaciones que pueden generarse al utilizar implantes. La verdad es que yo siempre les digo a amigas que se quieren operar o que se quieren aumentar busto o eso, que sí piensen bien porque hay muchos implantes que se tienen que cambiar después de 10 años. Hay otros implantes que no es necesario y que ya ahora en la actualidad ya son de por vida. Las formas y los tamaños de los implantes van variando dependiendo de tu peso, tu estatura, y también la idea que tú tienes del aumento de las glándulas mamarias. Normalmente te asesora el médico, dependiendo de tu estatura y tu peso, te hace una recomendación. Puede ser de 400 cc o 450 es como la medida media, o sea, ya es un implante pequeño. Hasta 800, hasta 1200, que ya son implantes bastante grandes. Obviamente, entre los chicos que son transgénero, sí es más usual que utilicen mucho más cantidad y más peso en el implante que una mujer cisgénero.
Antes se recomendaba o se decía que los implantes tenían que sobresalir un poco de la espalda, tenían que sobresalir un poco para que fueran acorde al tamaño de la espalda y se viera simetría. Ahora pues les digo, ya la variante es dependiendo del gusto de la persona y qué cantidad de volumen quieren aumentar. Pero en realidad en cuanto a los implantes no hay como muchas opciones. Hay una marca que es alemana, que es bastante confiable, bastante buena. Todos los implantes tienen un chip o un registro de qué fecha fueron implantados, cuándo fueron, una certificación. Entonces, más o menos con eso llevan un control porque hay veces, o hubo un tiempo, me acuerdo, que hubo una marca de implantes que estuvieron saliendo mal. Entonces se colocaron en varias pacientes y como tenían ese registro, la misma empresa que elaboraba esos implantes, logró contactar a cada una y cada una de las pacientes que habían utilizado este tipo de implantes en ese año que venían con un defecto, que venían mal. Entonces, obviamente pues les advirtieron y les avisaron de que había sucedido esto. Y a nivel mundial estaban contactando a todas las personas para poder resarcir ese daño que había sucedido. Y les recomendaban que checaran con su médico si el implante no tenía ningún daño, no les había afectado. Y si no, pues lo retiraran, lo cambiaran. No sé hasta qué punto ellos se hicieron responsables de esa situación, pero bueno, por lo menos sí avisaron que había habido un defecto en la fabricación de toda esa serie de implantes durante ese año. La verdad es que el implante o el aumento de glándulas mamarias sí es algo que debe de considerarse dependiendo del historial les digo, la condición que tenga la familia de padecer cáncer o de que pueda haber predisposición genética al cáncer. Sí es bien importante, es bien serio. Una vez me tocó un caso de una amiga que, después de haberse implantado, había salido súper bien de la cirugía, se recuperó bastante bien, al mes y medio ya estaba conduciendo su auto, ella ya hacía su vida normal, pero empezó a tener así como mareos, como pérdida de apetito, y dentro de los mareos, desmayos. No lo tomó como muy en consideración, no creyó que el implante tenía algo que ver y posteriormente empezó a empeorar su salud. Al grado, o sea, les estoy hablando que esto fue como muy, muy rápido. Al grado de que ella terminó falleciendo. Nunca atendió como eso, no lo relacionó con eso. Pero es que lo debido es que si te acabas de someter a una cirugía, si acabas de recibir anestesia, si acabas de pasar por un proceso de rehabilitación de una cirugía, pues cualquier cosa, cualquier detalle que veas posterior a eso, pues preguntes. A lo mejor uno que dices, ay, qué tontería, no le vas a estar preguntando al médico. Pues no, realmente no es tontería. O sea, realmente es que te asesores con tu médico y le digas, bueno, ¿qué está pasando? Esto tiene algo que ver con lo que me hice, con a la cirugía a la que me sometí. O sea, no se pierde nada. La verdad es que de verdad es mejor preguntar, es mejor saber qué está sucediendo en tu organismo porque es algo nuevo. Obviamente si es un síntoma que tú no tenías antes de haberte realizado la cirugía, pues lo mejor es preguntar. Les digo, normalmente la visión, yo lo veía con mis amigas, la visión que tenían ellas del aumento de glándulas mamarias era muy diferente a la que el doctor recomendaba. Entonces, normalmente yo recuerdo que ellas llegaban como a una media, ¿no? Si el doctor les decía con 4500 cc de volumen estás perfecta, a veces ellas decían, no, pues es que yo quiero 800, ¿no? O yo quiero kilo y medio, o sea, ya cuando eran senos mucho más grandes. Entonces, realmente ellos les decían por qué no era posible o no era algo prudente o no era algo que les podía beneficiar. Porque sí, obviamente entre más peso puede haber una contractura posterior en la columna. Obviamente
los brasieres que utilizan son especiales, son ortopédicos, para que contrarresten un poquito el peso que se va a introducir al hacer el implante y no tengan después complicaciones con su columna. ¿A quién le va a gustar que te esté doliendo la espalda? Tendrás unas chichis muy lindas, pero con la espalda toda contracturada, pues creo que acá a nadie le va a gustar. Otra de las cosas que llegué a ver con el tema de los implantes no se pueden heredar. O sea, hubo un tiempo, yo recuerdo, allá en la Ciudad de México, que muchas chicas transgénero se sometían a otra cirugía porque se tenían que cambiar el implante o porque se querían aumentar el busto y les regalaban esos implantes usados a otras chicas que estaban empezando en su transición. Y había médicos, obviamente carniceros, como lo puse en el título. Yo no, la verdad es que lo que yo me he hecho nunca he ido con una persona que no esté certificada. Pero les digo, había médicos con poca ética o que no estaban certificados y de repente les implantaban. Estas chicas obviamente pues porque no tenían a lo mejor el dinero para invertir en unos senos, en una cirugía y comprar unos implantes nuevos. Entonces se dio mucho en ese entonces el hecho de decir, ah, sí, claro, los lavaban con solución salina, los limpiaban y todo, y les volvían a dar un uso. Pero ¿qué pasaba? Que corrían el riesgo de que ese implante, como ya había caducado, ya había pasado su tiempo, o aunque no hubiera caducado, ya había estado en otro organismo, ya había obtenido bacterias de otro organismo, por más que lo lavaran, por más que lo limpiaran. El volverlo a implantar, a someter a una otra cirugía, pues podría producir infecciones, enfermedades o el rechazo del implante y a su misma vez, pues la muerte de la persona, ¿no? Porque se complicaba la situación. Si de por sí era una chica que no tenía la economía como para hacerse una cirugía, pues menos para atenderse un postoperatorio y luego una recuperación y que en esa recuperación se presentara algún rechazo del implante o alguna infección, pues no tenían la capacidad para pagar un tratamiento y obviamente pues muchas lamentablemente terminaron falleciendo. Eso se dio mucho, en mucho tiempo en el ámbito de las transgénero. A mí me tocó vivirlo también cuando yo estaba en ese periodo de ser travesti, de trabajar en bares, entonces veía muy frecuentemente eso, que se andaban heredando o regalando, ay, me las voy a sacar y pues te las doy y que te las ponga el mismo. Y luego eran los mismos médicos que habían operado a la otra con los nuevos implantes. Le decían, ah, sí, pues que venga tu amiga. Y ya nada más le cobro tanto y le implanto los tuyos. Eso fue muy sonado, también fue muy sabido. Y como les decía, de la lipotransferencia. No te pueden transferir grasa que no sea tuya. Lo mismo, no te puedes poner implantes de otra persona. No puedes utilizar unos implantes que ya sean reutilizados y jamás permitir que nadie te ponga un implante. Tienes que cerciorarte por eso. Que cuando antes de una operación te muestren los implantes que te van a poner. El código, ahora ya vienen identificados hasta con código QR, ya tienen un número de serie para ser monitoreados y para saber que cuántos años llevas con el implante, cuándo es el tiempo que hay que retirarlos, los que son desechables, normalmente es de entre 9 y 10 años, y otra por si les digo, la empresa que los elaboró tiene alguna situación anómala o hay alguna situación mal en su elaboración de los implantes, en la serie de implantes, porque obviamente las empresas que los crean o los hacen en serie. Entonces, por eso les ponen un número de serie para que tengan una identificación de cada implante que fue vendido o fue utilizado o que fue colocado. Y tú también tengas como el historial y la vida de tu implante, ¿no? Desde cuando te lo pusiste, como un recordatorio por si es que lo tienes que cambiar a cierto tiempo. Ahora hay implantes, les digo que ya no son reemplazables, ya son de por vida, su tecnología es mucho más grande. Son más caros, obviamente, pero ya te das cuenta de que ya a los 10 años, porque uno dice, ay, bueno, 10 años, pero 10 años se pasan rapidísimo, créanme.
Entonces debes de estar preparada sabes que debes de tener ya como una reserva, un ahorro, si es que la primera cirugía te costó trabajo obtenerla, debes de cuidar esa parte de ya tener un colchón porque sabes que todo lo que viene después de una cirugía son gastos. El mantenimiento de una persona que se somete a cirugías es alto. Realmente no nada más es la inversión que vas a hacer. O sea, estamos hablando de que a lo mejor, a eso no les había dicho, más o menos una cirugía de lipoescultura con lipotransferencia va de entre los 50 a los 60,000 pesos. La cirugía, el proceso, lo que les va a cobrar el médico con el quirófano, con sus honorarios. Pero aparte de eso tienes que pensar, algunos te incluyen ya como en los paquetes fajas, los masajes de drenado linfático, algunos no. De repente tienes que gastar 5,000, 6,000 pesos extras de masajes de drenado linfático. Las fajas van desde los 2,500 hasta los 4,000 pesos, dependiendo de la marca, el tipo de faja. Obviamente, en todo esto, entre más caro, pues obviamente es mucho mejor la calidad, la faja te va a durar mucho más. Se tienen que comprar hasta 3 tallas de faja, cada vez una más pequeña que la otra para que vaya comprimiendo y vaya pegando de nuevo la piel al músculo. En algunos casos ahora les venden unas tablas. Esas tablas se introducen dentro de la faja para que presione todavía más, entonces la piel pegue al músculo totalmente y no quede flacidez o no quede ese líquido entre la sangre y el líquido que les digo que se genera, como en las heridas, no quede entre esa cavidad en el abdomen. Entonces, les digo, y aparte más antibióticos, más medicamentos para prevenir infecciones, desinflamatorios, todo, y la dieta que deben de llevar posterior a una liposucción o una lipotransferencia, son muchos los gastos, realmente no nada más es como decir, ay, ya ajusté los 60,000 pesos, sí. No, tienen muchos gastos posteriores a esos procedimientos, lo mismo con los implantes de seno, vienen muchos gastos, aparte de eso, les digo, en cuanto a medicamentos, los brasieres que son ortopédicos para el posoperatorio, las revisiones periódicas, los ultrasonidos, todo tienes que contemplar todo eso antes de someterte a una cirugía. No nada más es, les digo, como que ya junté lo de la cirugía, lo que el doctor me va a cobrar y ya posterior a eso, ¿no? Ahora está de moda irse a operar a Colombia. Porque si los costos en Colombia, en Venezuela, más en Colombia, son muy baratos. En Brasil son muy baratos. O sea, baja muchísimo. Casi casi así. O sea, en Estados Unidos es muy caro. En México está en promedio, es normal. Unos implantes de seno salen entre 45 y 50,000 pesos. En Colombia de repente pueden costar hasta 25, 30,000 pesos. O sea, si es una diferencia de 10, 15,000 pesos. Es muy grande. Si lo haces por ahorrar. Pero el problema en Colombia es los posoperatorios, el tiempo que tienes que estar ahí. Ahora ya hay como mucha gente está de moda irse a operar a Colombia. Y hay muy buenos médicos también en Colombia. La verdad es que sí. Tienen buenas técnicas, lo del lipomarcaje, las lipoesculturas 3D o las 4K, o sea, todas estas, las hacen bastante bien. Entonces, hay mucha demanda de cirugías y ahora ya tienen casas de rehabilitación, que obviamente cada día que tú estás en esa casa de rehabilitación, estás con los cuidados de enfermeras, estás con los cuidados de gente que está capacitada para cuidarte en el postoperatorio, tiene un costo extra. Eso es lo caro de irse a operar a Colombia.
tal vez la cirugía vas a ahorrarte muchísimo en cuanto a una lipoescultura con lipotransferencia y unos senos y la nariz, porque te puedes hacer todo junto. Es más riesgo, obviamente, el operarse más zonas del cuerpo, porque están anestesiadas durante más tiempo. Pasan más tiempo anestesiadas porque obviamente están trabajando. Son de 1 a 2 médicos o el médico y el asistente. Y están trabajando más tiempo en el cuerpo de la persona. Entonces tienen que estar con anestesia mucho más tiempo dormidas. Entonces es más riesgo. Sí se puede realizar. Normalmente cuando se hacen los senos les hacen la nariz o cuando se hacen la lipo al mismo tiempo se hacen los senos y les hacen la lipopapada o la feminización del rostro o cosas así. Entonces sí se pueden hacer varias cirugías a la vez, pero obviamente el riesgo es más alto durante la cirugía. Y también cuando la recuperación, pues obviamente es más tiempo, es más difícil, tienes más más problemática, o sea, en desinflamarte, la cicatrización, o sea, el adaptarte, el poderte mover, o sea, es como más complicado. Obviamente, a más cirugías es más complicado. Ya se pueden hacer, sí, se pueden realizar. Normalmente los médicos ahora les crean paquetes, les arman paquetes donde les dicen, te puedo hacer esto y esto y esto más por tal costo. ¿Mm? Y les digo, sí, sí en Colombia las cirugías son mucho más económicas, pero es ideal si tienes una persona que te reciba allá, donde puedas pasar el posoperatorio, ahí sí realmente ahorrarías muchísimo. Obviamente los costos sí disminuyen mucho a pesar de que pagues el posoperatorio, hacerte una cirugía aquí en México o hacértela en Estados Unidos. En Estados Unidos es mucho más caro. Obviamente, hay muchos médicos reconocidos, este, este, y más como mucho más preparados. No quiero decir con eso que en México no haya buenos médicos. Claro que hay buenos médicos, pero también hay mucho charlatán. Y en Estados Unidos está un poquito más regulado. Pero te les digo, implica mucho más gasto para una mujer mexicana o un transexual o un transgénero mexicano. El operarse en Estados Unidos por el viaje, por el postoperatorio, por todos los costos que va a incrementar. Pero aún así, pues la verdad es que sí es muy recomendable, sí es mucho mejor hacerse todo ese tipo de cirugías. Va a haber menos complicaciones a futuro. Les digo, aquí en México también hay muchísimos médicos muy buenos certificados y avalados. Lo que les decía, tiene que estar certificado y avalado por la Asociación de Médicos y de Cirugía Plástica. No nada más su certificación, sino que también el estar avalados y estar en este listado. Otras de las cirugías que llegué a ver y de las que fui parte y llegué a cuidar a mis amigas eran de las rinoplastías y de la lipopapada, la bichectomía, levantamiento de párpados, feminización de rostro en cuanto a mis amigos transgénero o travestis o transexuales, el aumento de labios, ¿qué más en la cara era lo que se podían realizar? Bueno, la eliminación de las bolsas de los ojos, este, y bueno, o sea, te puedes modificar absolutamente todo. Ahora, ¿qué pasa? La rinoplastia tienes que buscar hay médicos especialistas en cada zona del cuerpo. A veces los cirujanos plásticos normalmente abarcan todas las áreas y te pueden decir que ellos operan cualquier zona de tu cuerpo que tú quieras modificar. Pero lo más recomendable es que te vayas con un especialista que opere únicamente o exclusivamente nariz, o sea, que sean rinoplastías o que tenga más experiencia en rinoplastías. ¿Por qué? Porque obviamente es algo muy importante, la armonía de la forma de tu nariz es muy importante que se mantenga y que sea un buen resultado, porque es o sea, es parte de tu rostro, es la primera impresión que vas a dar. Todas las cirugías deben de quedar bien correctas y deben de estar bien hechas, obviamente.
pero el rostro es algo que te define, es algo que a primera impresión tal vez si en un seno uno esté más arriba que el otro, normalmente hay más inflamación. A veces les queda un seno más arriba que el otro por pequeños centímetros o milésimas de centímetro. Pero hay una diferencia, ¿no? Como siempre sabemos, el cuerpo humano no es simétrico totalmente. Lo que les digo con el maquillaje, nosotros como maquillistas lo que hacemos es esa fantasía de volverlo simétrico y que sea más armónico hacia la vista de las personas, hacia el ojo de las personas, el ojo humano. Pues con las cirugías también, o sea, siempre debe de haber armonía. Entonces, algo que sí es muy importante y yo descubrí con mis amigas con el tiempo es que era mejor ver a un cirujano que estuviera capacitado, que estuviera mucha experiencia con rinoplastías, porque el resultado era más, más bonito, más agradable, más armónico y no había tanto problema. Yo tengo una cirugía de nariz, de la cual extrajeron cartílago de la parte posterior de mis orejas. Entonces, para levantar, yo tenía la punta como caída, como chata. Entonces, implantaron el cartílago en esta zona. Miren, si se puede ver, se mueve un poquito. Es casi imperceptible. De hecho, quien me ha visto me dice, tienes muy bonita nariz, no se ve muy cirugiada. Yo siento que sí, ahorita con el maquillaje no se ve, pero tengo una cicatriz aquí. Entonces se me ve como una pequeña M. Cada vez se ha disminuido más esa cicatriz, pero fue algo que pues a mí no me gustó mucho. No me es muy funcional mi nariz porque no atendieron, no fue una situación de una cirugía por una problemática de sinusitis. O ay, se me fue el nombre, se le llama, que es una cirugía pues sí, por resarcir un problema, de salud. Es que no recuerdo el nombre, pero más bien fue una cirugía estética, no una cirugía funcional. O sea, realmente lo que debieron de haber atendido en su momento en mí era más lo funcional, el corregirme ese tema, por eso les digo de mi alergia, ese tema de la alergia, que a la forma estética. O sea, pero el doctor en ese caso hizo más trabajo de estética que de cirugía funcional. Entonces, bueno, pues respiro de la fregada, pero está bonita. De hecho, todavía la truqueo un poquito más, más bien la moldeo un poquito más con el maquillaje, le doy como unos truquitos para que todavía, a veces, si se fijan, voy probando así como un poquito más cuadrada, un poquito más levantada, un poquito más recta, un poquito más alargada, o sea, como que le voy haciendo modificaciones un poquito. Con el maquillaje, bueno, porque eso es algo que a mí me gusta, como ir probando cosas que después aplico en mis clientes. Este, y les digo, otra de las cirugías que es muy recurrente y es muy usual y es funcional, a mí me sirvió muchísimo, es la bichectomía. Entonces, eso es el retirar las bolas de Vichy, que son unas como pequeñas, tenemos como unos pequeños, colchoncitos adentro, como cavidades, donde se almacena grasa. Entonces se extraen por la parte interna como con una pequeña incisión y se retira toda esa bolsita de grasa, eliminando esa parte. Entonces, cuando hay gente que es de rostro muy redondo, son cachetoncitas, eso se elimina. Para que, miren, a mí cuando me hicieron un pequeña incisión, o sea, la incisión, y a la hora de coser, me hicieron aquí como simulando que yo tenía hoyuelos. Eso fue un plus de la doctora que a mí me lo hizo. Ahora lo mismo, ahora ya hay muchísimos anuncios en internet donde te dicen así como, bichectomía por 2.500 pesos, bichectomía por 2.000 pesos o 2 por 1 en bichectomía por 5.000 pesos. Normalmente oscilan entre los 5 y 8.000 pesos una bichectomía con un médico cirujano certificado y avalado. Ahora ya hay muchísimos, odontólogos que realizan ese proceso. ¿Por qué?
porque no es un procedimiento de alto riesgo. O sea, es con una anestesia local, o sea, es momentánea, es ambulatorio, no hay un posoperatorio más que el cuidado que te debes de dar y una pequeña fajilla que te colocas para presionar y quitar la inflamación. Pero, pues obviamente se dieron cuenta que estaba de moda y aprendieron el procedimiento y como tienen conocimientos de la aplicación de anestesia en la boca o de anestesia interna en la boca o hacen este cuando te retiran la muela hacen cirugías maxilofaciales o así, hacen como cirugías ay, se me fue el nombre. Ay, no, y ando de un olvidar. Este, sí, cuando te sacan las muelas del juicio o así. O sea, tienen conocimientos de un poco de cómo trabajar con la anestesia local en la boca. Este, de hacer este tipo de procedimientos. Entonces vieron que las bichectomías era un procedimiento que no era tan complicado de hacer. Y es muy fácil. Es muy fácil cuando tienes un conocimiento, solamente es como aprender la técnica y realizarlo, pero eso no quiere decir, ellos no tienen la formación, a pesar de que llevaron anatomía, sí, la anatomía del rostro para lo que afecta en los dientes, o sea, las modificaciones que se pueden hacer en los dientes para mejorar la armonía del rostro, pero no es lo mismo a que un cirujano te asesore de si tú necesitas de la bichectomía y qué tanta proporción de las bolsas de Vichy o de grasa te tienen que retirar y cuáles podrían ser las consecuencias posteriores. A mucha gente le dicen o han dicho que con el tiempo los cachetes se van a caer, o sea, al envejecer, tus mejillas se van a colgar. Eso es muy variable. El rostro sigue creciendo toda la vida. La nariz sigue creciendo toda la vida. Las orejas siguen creciendo toda la vida. Entonces, eso es como la rinoplastia. A mí me decían, es que en algún momento tu nariz va a crecer y se va a ver diferente. Pues sí, obviamente, yo sé que la operación de la nariz que yo me hice no iba a ser eterna, no iba a ser de por vida, iba a haber modificaciones obviamente en mi rostro, lo mismo lo sé que cuando con la bichectomía va a haber modificaciones, pero pues obviamente te vas a adaptar a eso, ¿no? Ahora, existen levantamientos de rostro, feminizaciones de rostro, que en mi caso pues yo optaría a lo mejor si es que veo que hay un colapsan mis cachetes, pues me haría algo así. O tal vez no, o sea, simplemente. Pero les digo, yo no siento que exista diferencia. He visto personas que ya son mayores, más adultas, y tuvieron bichectomías hace años, o sea, ya más años, y aún así sus rostros siguen normales. Y pero conozco a personas que no se han hecho bichectomías, ya son mayores y tienen esa caída de la piel, o sea, o eso que cuelga ahí, se les va deformando, pero ya es como una situación de su piel, el tipo de su piel, lo que genera que se empiece a hacer esa flacidez. Entonces es mucho cómo te alimentas, cómo te hidratas, los cuidados que tienes. Ahora, hay masajes con aparatos galvánicos, con aparatos de frecuencias moderadas que te pueden hacer levantamiento. Espero poder hacer un video. Si mi amiga Rosario en una de esas nos coordinamos, porque yo sé que ella siempre está trabajando. Si ves este video, amiga, ojalá y podamos hacer con la marca de New Skin una presentación de los productos. Yo estuve en esa marca mucho tiempo, la verdad es que tengo mi máquina galvánica facial, pero no seguí en el proyecto, no seguí porque, bueno, pues me enfoqué más en lo de mi negocio, mi estética, pero la verdad es que son muy buenos, sería algo muy padre de retomar New Skin.
y de demostrarles cómo estos productos sí hacen un efecto lifting, levantador y te corrigen todo eso. Miren que ya me hace falta. Ya me hace falta el Botox. También les voy a platicar del Botox y mis experiencias y las experiencias que he visto de clientas y amigas que se han colocado. Bueno, y les digo, entonces la bichectomía, yo sí digo y les recomiendo, no es porque minimice el trabajo de un odontólogo. Yo sé que tienen los conocimientos, pero realmente no, si te vas a someter a algo que vaya a afectar tu rostro, que vaya a hacer modificaciones, no afectar, hacer modificaciones en tu rostro, pues es mejor ir con un especialista. Lo mismo les digo, una persona que haya hecho rinoplastías y que sepa la armonía que va y cómo puede combinar la forma de tu nariz con la forma de tus pómulos. El levantamiento de párpados es otra de las cirugías que debes de buscar perfectamente con qué cirujano hacerlo. Yo si se fijan, tengo el párpado caído, entonces cuando yo me maquillo se ve como así, como triste chondo el párpado. Entonces, esa pielecilla colgada o larga o caída es lo que hace que se vea el párpado caído. Normalmente, cuando hacen esa cirugía, ahora ya hay muchos médicos que hacen la incisión aquí abajo, así alargándola, para que se pierda con la línea que se hace del delineado, ya sea con el maquillaje. Si no, si eres hombre y no te maquillas, tratan de disimularla con eso para que no se note tanto las cicatrices. Entonces lo que hacen es cortar piel, estirarla y volverla a unir. Como lo que hacen en el abdomen, pero bueno, obviamente en una sección más pequeñita en el ojo. A su vez, cuando retiran las bolsas de ojos, también hacen una incisión interna y eliminan toda esa bolsa de grasa. Es una pequeña bolsita de grasa mucho más chiquita que la de la bichectomía, pero que se acumula aquí. Entonces eso hace que se vea como ese pliegue o esa bolsa y se vea el rostro más avejentado, más cansado, como que no durmió bien, como que está, pues sí, más deteriorado. Esos son el tipo de cirugías, pero sí debe de ser con una persona que ustedes consideren o sepan que es especialista en esas zonas, en esas áreas. Hay como en todo, como los estilistas. Hay quien nos especificamos más en el color, hay quien son más buenos para las uñas, hay quien son más buenos para el corte de cabello. O sea, en todo tenemos una fortaleza, así pasa con los cirujanos. También ellos, hay unos que se especializan más, se les da más algo y se especializan más en ese tema. Entonces es mejor y es más recomendable ver a una persona que tenga más experiencia en esas áreas y no alguno que de repente les diga, es que yo hago de todo y, o sea, sí, tienen el conocimiento, pero probablemente son más buenos para una cosa o para un área. Entonces el resultado va a ser más óptimo. La feminización del rostro, pues como su nombre lo dice, es feminizar más el rostro. Se lo pueden realizar mujeres y hombres o mujeres transgénero o que están en esa transición para afinar más las facciones. Normalmente en los hombres, si se fijan, nuestra estructura ósea es más alargada. Entonces lo que hacen es limar el hueso de la barbilla, recortar hueso y limar en esta zona. A veces los hombres tenemos una protuberancia un poquito más grande aquí en la frente. Pues también liman y desbastan ese hueso para realizar y hacer más pequeñito el rostro, que se vea más armónico y se vea más femenino. A su vez de que hacen un pequeño estiramiento para levantar los párpados y que los párpados se vean más feminizados. Hay mujeres que de repente son un poco toscas sus facciones y también se pueden realizar una feminización de rostro y les dejan un rostro más armónico. Eso no es exclusivo de las mujeres transgénero. Es simplemente de gente que quiere tal vez modificar y mejorar sus facciones físicas, naturales. O sea, eso no es exclusivo de mujeres trans, los senos no son exclusivos de mujeres trans, el ponerte cadera con las lipotransferencias tampoco es exclusivo de las mujeres trans. Obviamente a nosotros como gays o las que quieren ser mujeres transgénero, eso les ayuda muchísimo, muchísimo para verse más o llegar a ese objetivo de ser mujeres trans.
Algo que pasaba mucho, lo que les decía de los biopolímeros, también los biopolímeros había mucha gente que un tiempo se estuvieron utilizando y los estuvieron utilizando en los labios o en los pómulos para rellenar, porque si se fijan, cuando tú tienes los pómulos más resaltados, más levantados, se ve el rostro más joven. Hay implantes de pómulo también. Son unas pequeñas almohadillas. ¿Han visto como cuando estos que venden ahora orientales para descansar la bolsa de los ojos? Esas almohadillas que son como así, como un triangulito, como así. Y se colocan aquí, obviamente. Bueno, así son de ese tamaño, más o menos de esa proporción. Los implantes de pómulo, entonces lo que hacen es levantarte esta zona y hace que eso de tener el pómulo así levantado se ve más rozagante, más rosáceo y se ve más natural, se ve como más fresco el rostro. Por eso cuando aplicamos rubor, nosotros los maquillistas en esta zona, el blush lo hacemos aquí con un rosa más brillante o más clarito para que se vea más resaltado, miren, el pómulo, así como lo que yo tengo maquillado y se vea más joven el rostro, de la apariencia de más juventud. Entonces, obviamente, cuando tienes un implante que ya normalmente ya está ahí colocado, obviamente te va a ayudar a que tu rostro se vea más joven, más jovial, más fresco, más actual, más de chiquilla. Les digo, todo eso y más en el rostro, yo sí soy de la idea de que debe de ser con un médico certificado. No ir con una cosmeatra, no ir con un odontólogo. Hay odontólogos que se atreven a hacer rinoplastías. Les digo, porque saben el manejo de la anestesia, saben el manejo de un bisturí, saben el manejo de la presión arterial. O sea, ellos controlan todo ese tipo de cosas por las cirugías que hacen en los dientes. Pero no tiene nada que ver y no es bueno el resultado. La mayoría de las veces el resultado no es el correcto y no salen bien las cosas. No en todos los casos, pero ¿para qué arriesgarse, hermanas? Y que luego terminen con cara de torta o como de manopla de béisbol y parezcan Lin May o la confundan con la tigresa del oriente, señoras. No, 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 no. Ahora, en cuanto a esto no es de cirugía, pero sí es de embellecimiento facial o de cosmética. El Botox, los rellenos de ácido hialurónico, los rellenos de colágeno y el Restylane Perlade son técnicas que pueden funcionar. El Botox normalmente lo recomiendan los médicos que empieces a colocarlo después de los 30-35 años, porque tu cuerpo deja de producir colágeno a los 21, 22. Y ya el porcentaje de colágeno que le toca a tu piel repartido entre piel, uñas, cabello y todo tu cuerpo es mínimo. O sea, de un 90% empezamos a producir un 20%. Y eso es con sueño profundo, con descanso profundo. Cuando tú no duermes bien, no estás produciendo colágeno y elastina y tu piel no se está regenerando, tu cabello se ve seco, se ve muerto. Por eso las desveladas son malísimas. El consumo del alcohol, el consumo de tabaco y de sustancias ilícitas estupefacientes como las drogas. Todo eso daña y te avejenta más. O sea, acelera, no es que te avejente, sino que acelera el proceso de envejecimiento. Entonces se le llama envejecimiento prematuro. Por eso nuestro cabello está seco, no crece o está muerto. Se ve como sin vida. No tiene brillo natural. Entonces les digo, el Botox, sí, no el exceso, nada en exceso es bueno. El Botox es una bacteria, se llama bacteria botulínica, que se utilizaba y se descubrió y se utilizaba para la sudoración de manos, axilas y otras partes del cuerpo. Entonces lo que hacía era que taponeaba como esas glándulas que generan la expulsión del sudor y evitaban eso. Después se dieron cuenta que pues había un estiramiento de la piel y rellenaba, hagan de cuenta. Es como tener una alberca llena de agua y tú le pones una lona
Entonces, como está el agua, pues está así toda como flácida. El efecto que hace el Botox es como si tuviera flotadores, como los que utilizamos para flotar estas llantas, como si le pusieran muchas llantas. Y entonces lo que va a hacer es elevar y levantar la lona y estirarla. Entonces eso es lo que hace, el efecto que hace la bacteria botulínica. Es una bacteria viva que no daña, pero sí hace que se haga ese estiramiento y que se produzca esa inflamación un poco. Por eso tiene un tiempo de vida. Se muere la bacteria en tu organismo y tienes que volverla a reaplicar o reproducirla a los 6 o 7 meses, hasta 8 meses, una vez por año por lo menos, la reaplicación del Botox. Áreas en las que yo, bueno, sabía y los médicos decían y reconocían que solamente se colocaban las unidades de Botox en la frente, en las líneas de expresión de la frente, ya sean verticales o horizontales, y en las patas de gallo, o en las comisuras que tenemos aquí, o los pliegues que se nos hacen alrededor de los ojos. Cuando un médico te quiera colocar Botox en los nasogenianos, en estas áreas, en estas marcas, en la sonrisa, les decía la sonrisa de Cepillín a algunos médicos, es incorrecto porque la musculatura de tu rostro, o sea, las gesticulaciones que realizas, lo que hace el Botox es que paraliza el músculo, lo inflama y hace eso el estiramiento. Entonces, en estas zonas sí es posible porque no gesticulamos tanto. Miren, muevo esto y esto no se gesticula tanto. Nada en los párpados porque por eso es que luego quedan con las facciones paralizadas, o en la ceja. Entonces, ¿por qué quedan con las facciones paralizadas? Los puntos en los que se colocan son arriba en la frente, en las líneas de expresión, o en la línea media, que eso es cuando fruncimos el ceño, se nos hace esta línea. Les digo, en estas áreas, en todo el área de la boca, no es prudente, no debe de ser, y entonces ahí te das cuenta cuando un cirujano o un médico te está colocando Botox o te ofrece Botox para esa zona, es incorrecto. No debe ser porque te puede paralizar las facciones, y luego por eso es que vemos resultados en artistas, actrices ya muy conocidas, donde ya no mueven o no gesticulan y su boca se ve sin movimiento, o sus párpados se ven totalmente como que ya no los pueden ni cerrar ni abrir. Entonces eso modifica de mala manera tus acciones. El Restylane Perlade es un relleno que normalmente hay marcas alemanas. No recuerdo cómo se llamaba la marca, pero se llama así Restylane, y el Perlade es para un levantamiento de nariz, pero eso es temporal. O sea, únicamente lo que hace es hacer el estiramiento, levantar la nariz, y eso dura de 2 a 3 años y tu cuerpo lo puede absorber. El colágeno también en los labios tiene que ser colágeno puro. Porque muchas de las veces hay colágeno que está envasado y son biopolímeros. Esos son para los rellenos de los labios. También se absorbe en tu cuerpo. El ácido hialurónico lo mismo. Para el relleno de los labios se absorbe después de un tiempo y no sufres ninguna problemática. Pero hay lugares donde les inyectan en lugar de colágeno biopolímeros, o es colágeno con un producto combinado con biopolímeros. Entonces eso hace que los labios después se vuelvan granulosos y tengan este problema, como lo que les decía, de los glúteos y las caderas. Pues bueno, a grandes rasgos les estoy hablando de las cirugías que yo conozco y los procesos que más o menos, y cómo los doctores nos explicaban qué era lo más correcto. Y en base a experiencias de chicas y amigas y amigos y amigues, o chicas trans, o mujeres cisgénero, amigas mías que se hacían modificaciones, y lo que yo me realicé. Yo me realicé una lipotransferencia. Me eliminaron la grasa abdominal y la pasaron a mis glúteos, haciendo y generando que tuviera yo 2 a 3 tallas más con mi propia grasa. Yo les digo que tengo el deseo y las ganas de someterme a una cirugía de implantes de glúteo. Eso es decisión personal. Eh, yo sé las consecuencias, yo sé las contraindicaciones que puede generarse. Y también en el momento que me lo vaya a hacer, no estoy diciendo que mañana mismo me voy a operar,
tendré que ver en qué condiciones estoy. En el siguiente video que les voy a realizar, les voy a platicar ya, les voy a empezar a platicar de experiencias, de situaciones que fueron pues malas, de malos cuidados tal vez, de cirugías en las que se sometieron amigas, experiencias que tuvieron amigas, que no los resultados salieron positivos, que no fueron buenos, porque también no todo es bonito, no todo es bueno y hay que considerar muchísimas cosas al realizarse un procedimiento de cirugía. Yo soy una persona en pro a la cirugía, sí, yo les puedo decir que la mayor parte, el 80-90% de las veces que yo conviví con una persona que se hizo una cirugía, que yo estuve ahí con la persona, el resultado fue muy positivo, fue muy bueno. Pero también hay esa parte como mala, escabrosa, como esas situaciones en las cuales se presentan situaciones complicadas. Entonces les voy a ir contando también esa parte para que usted, señora bonita, si está a punto de hacerse una cirugía o está decidiendo en hacerse una cirugía, tenga en cuenta que le puede pasar eso, que una chichi se le puede ir de lado, que le pueda quedar su ojo chueco o su labio como que de ladito, o que pueden pasar muchísimas cosas. Pero eso ya se los iré contando, son también experiencias y a lo mejor lo haré un poco chistoso, pero realmente pues sí es de considerarse antes de someterse a cualquier procedimiento. Saber que también hay riesgos y bueno, yo les voy a contar un poquito más de experiencias buenas y malas, más de las malas para que también tengan un poquito de más contexto, porque de buenas pues hay muchísimos temas, muchísimos casos. Y los resultados son positivos, se fueron positivos, pero también de esas veces que por necedad y por intransigencia de nosotros como clientes de los médicos, queremos a veces más o tenemos una visión de lo que queremos y no es la correcta y terminamos con una problemática que después genera muchas más complicaciones y muchas más cirugías y muchos más gastos. Entonces, por hoy es todo. Los quiero mucho. No sé por qué, no me aparecía así que me mandaban corazoncitos y que se iban a conectando. No vi quién estaba en el en vivo, no sé, de repente falla. No veo a todos, pero sé que los que estuvieron aquí les agradezco mucho. Los que no hay voy a dejar el video para que lo sigan reproduciendo, compartiendo eso. Si les gusta mi contenido me ayudarán a que llegue a más personas. Y si esto le sirve a alguien, pues me voy a sentir muy halagada con una persona que le sirva antes de tomar una decisión. O sea, yo les estoy contando en el aspecto de cuando yo vi las recuperaciones de mis amigas con lo que yo viví. También les voy a contar la parte que yo viví, cómo fue mi procedimiento, si fue bueno o malo, si tuve complicaciones, si hasta la fecha tengo complicaciones o no. Lo de mi nariz, pues les digo que sí, no quedó muy funcional, pero bueno, de lo demás que me hice, les voy a contar también, les voy a hacer un video exponiéndome, exhibiendo a la Stacy, porque ella no era así, no tenía el culo que tiene, no tenía la nariz que tiene y no tenía el perfil de niña coreana que tiene. Entonces, bueno, les agradezco por hoy. El día de mañana continúo con esto. Hay muchísimo más en cuanto a cirugías. También les quiero platicar de la reasignación de género en los transgéneros. Mucha gente tiene dudas, no sabe de qué se trata. A veces especulamos cosas, pero realmente pues no es nada del otro mundo si es una cirugía mayor, si es una cirugía muy importante y para que ustedes también un poquito antes de juzgar a una transgénero, a un travesti o a una persona con una diversidad sexual, se pongan a pensar de lo que se llega a sufrir. Eso me interesaría mucho, eso no lo voy a tratar de hacer sin bromas. Bueno, igual y sí, porque se presta para muchas cosas. Y para divertirlos y no aburrirlos. Pero la finalidad de esto es que sea un poquito instructivo, que vean en base a mis experiencias. Les digo, no hablo con términos médicos, no soy médico, pero sí tengo experiencia con eso. Conviví con muchas amigas y muchos amigos, amigues, amigos y todo lo que sea para que se hicieran cirugías y yo lo que me he realizado. Entonces, pues ahí les dejo este video.
Denle like, compartan. Vayan a mi canal de YouTube, está creciendo también. Estamos haciendo mucho escándalo, mucho ruido por allá. Y les estoy dejando videos grabados, estoy haciendo los reels, cada vez hay más reels que ya tienen 1000 vistas, 2000, hay uno que tiene 2000. Y eso me motiva mucho a seguir haciendo videos. Estoy como Freddy Stacy Diario de un estilista en Facebook, digo en YouTube. En Facebook estoy como Patito Vale, igual en Instagram y en TikTok. Entonces los invito a que vayan a verme, que me acompañen en todo este nuevo proyecto. Y los quiero mucho. Tengan bonita noche de viernes. ¡Ay, jueves! Ay, yo ya quiero que se acabe la semana. Bonita noche de jueves. Ya viene la Semana Santa. Señora, si ya no se operó para Semana Santa, pues ahora aguántese. Porque ya no va a lucir Queer Powers en la playa. Aunque sea en Casitas Veracruz, ahí junto a la nafre de una señora. Comiendo sándwich de huevo. Pero pues bueno, ya no, yo creo que ya no le da tiempo. Pero de todos modos, en Semana Santa, aunque sean días santos, y aunque ustedes estén de vacaciones, yo les voy a seguir haciendo videos. Aunque sea ahí en el agua azul, bronceándome el fondillo, a ver qué hacemos. Pero les voy a seguir haciendo videos, espero verlos aquí conectados. Si no va a salir, si no le gusta ir de vacaciones en esta temporada que está hasta la madre todo, aquí voy a estar con usted acompañándola en Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Ramos y todo lo que se me olvide para santiguarnos. Ahí vamos a hacer videos de bonitos pensamientos y nada de cosas turbias. No, no es cierto, no prometo nada, porque la verdad es que me gustan las cosas turbias, los chismes. Y bueno, por hoy es todo. Muchas gracias. Ya me había despedido. Y miren, y sigo aquí. Hable y hable. El tojo no. Ay, de que no tengo con quién hablar. Ay, ajá. En la estética hablo un chorro. Y luego llego acá y todavía tengo que contarles. Pero bueno, de eso se trata. Pues muchas gracias a quien haya estado conectado. Les digo que no sé por qué no me aparecieron. Vi por ahí algunos, Ceci, vi corazoncitos, sé que estuvieron aquí. Y si no les digo, les dejo el video. Ahí va a estar toda la vida, eternamente, hasta que me censuren la página por andar diciendo puros chismes. Y recuerden compartirlo, darle like y dejarme un comentario o escribirme por inbox. Me encanta que me escriban por inbox y me digan qué quieren que les cuente, qué quieren saber, qué quieren que haga de contenido. Eso me ayuda mucho para no estarme poniendo a pensar y ahora de qué voy a hablarles. No, no es cierto, tengo mucho que platicarles. Apenas, esto es el inicio. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Ahora sí, bonita noche de jueves. Los quiero mucho. Los amo. Bye bye.